Muy buenas tardes a todo el público en general que el día de hoy amablemente nos acompañan en esta transmisión denominado Martes Ya, Constitucionales. Reinita, ya. Quien les habla, la doctora Mercy Arias, me complace en darles la bienvenida a este espacio académico, organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa y la Dirección de Formación Jurídica, a cargo del doctor Jorge Aspilcueta y la Comisión de Derecho Constitucional, presidida por la doctora Iris Rosado Torres. Agradecemos especialmente al público que hoy nos acompaña y es así que damos por inaugurado nuestro segundo ciclo académico de Martes Constitucionales. Es un honor para mí presentar al doctor Gerardo Eto Cruz, un gran constitucionalista con vasta experiencia en la materia, quien el día de hoy nos ilustra con sus conocimientos respecto al tema denominado la Constitución como causante de los males y la solución de los problemas de la República, una falacia política en tiempos electorales. El doctor Gerardo Eto Cruz, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo y doctor en Derecho Público por la Universidad de Santiago de Compostela, con tesis sobresaliente con laude, mérito al premio extraordinario. Ha sido profesor investigador visitante en diversas universidades. Integra diversas instituciones académicas como la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Es profesor de Derecho Constitucional General, Derecho Procesal Constitucional, Teoría General de los Derechos Humanos, así como Teoría de la Interpretación Constitucional, tanto en la Universidad Nacional de Trujillo, Academia de la Magistratura y la Universidad de San Martín de Porres. Imparte cursos de posgrado en diversos países de América Latina. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y director de Centros de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Es también autor de numerosos libros, ensayos y artículos de investigación. Bienvenido, doctor Gerardo Eto Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida doctora Mercy Arias, a usted, al decano y a la doctora Iris por habernos hecho esta invitación, del cual me siento muy honrado. Cuando me pidió la doctora Iris a ver qué tema abordábamos, se me vino así inmediatamente un título que me preocupa y no voy a utilizar un espacio académico para hacer alguna plataforma de discusión política, si bien la política debe recepcionar las críticas académicas. Entonces, a mí me interesa en estos momentos abordar un poco este tema a puertas de la coyuntura de una elección que significa una legítima posibilidad de que se reafirme el país o entre por otros extravíos políticos, ¿no? El primer tema que quiero abordar es el arte de la mentira política. Por si acaso, este es un librito que fue escrito hace como 200 años por Jonathan Swift, el famoso autor que escribiera los viajes de Gulliver. Él escribió este librito que cuando uno se pone a leer el libro empieza inmediatamente a desarrollarse, porque el título se llama El arte de la mentira política, y el lector despistado que empieza a leer el libro aprecia ahí que las primeras notas preliminares alude a que el lector debe pagar tanto dinero más para que tenga las dos ediciones posteriores, porque se hace una promesa de la venta a futuro de una obra complementaria. Y al final gira todo en torno a una suerte de cómo la mentira debe desarrollarse bajo los escenarios de un arte para darle verosimilitud a lo que realmente se quiere llegar. Entonces, si este autor traslada el tema de la mentira al campo político, y ahí este profesor, este escritor, señala que el arte de la mentira sería así, el arte de la construcción de lo verosímil, el arte que enmascara la pertinaz presencia de lo mendaz, que es lo
lo engañoso. Entonces, esto es algo clave que se debe tener presente en la esencia y naturaleza de la política. No olvidemos, y sigo reflexionando antes de abordar la materia, no olvidemos que la esencia de la política fue definida en algún momento por un célebre pensador alemán, Carl Schmitt, cuando publicó en algún momento el libro El concepto de lo político. Y lo político presupone la relación bilateral sinalagmática de amigo-enemigo. Y él dice que cuando se ejerce la política, los contendores se abrazan en la lucha, metafóricamente. Y fíjense ustedes, todo lo que signifique lo político en el desarrollo del acceso al poder siempre será de naturaleza contenciosa, discutible. Todo lo que quienes se embarcan al desarrollo de una actuación política, de una u otra manera tiene que estar prevenido de que muchas veces tiene que establecerse ciertas sutilezas en el manejo de lo que es su trabajo, ¿no? Y en este contexto, cuando yo hablaba de Jonathan Swift sobre el arte de la mentira, esto me traslada a una reflexión contemporánea que es el apoderamiento de las falacias en el debate político, que quiero abordarlo aquí antes de desarrollar el tema estrictamente constitucional. Ocurre, queridos amigos, que el debate político, no solamente en el Perú, sino a nivel de la aldea globalizada, desterritorializado el problema, sino en cada país, se viene utilizando como arma las falacias. Y las falacias constituyen un razonamiento incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Es un argumento engañoso o erróneo, falaz, pero que pretende ser convincente, ¿no? Entonces, ocurre de que quienes desarrollan las actuaciones políticas, y en este caso quienes pretenden acceder al poder, llámese en el Ejecutivo o en los escaños parlamentarios, de una u otra manera lo que observamos es que apelan al tema de lo que es las falacias, ¿no? Y cabe aclarar que las falacias, es necesario hacer un deslinde entre la falacia y el sofisma o los sofismas. Tanto las falacias como los sofismas constituyen argumentos aparentes y constituyen una forma de argumento no válido, pero las falacias no siempre son enunciados porque debe haber un argumento mínimo, ¿no? Quien desarrolló toda una lista tipo, y aquí lo tengo, de las falacias y de los sofismas fue precisamente Aristóteles, cuando desarrolló en un capítulo los argumentos sofísticos, y él decía, vamos a tratar ahora de los argumentos sofísticos, es decir, argumentos que parecen ser tales, pero que en realidad no son más que falacias y nada tienen de argumentos o refutaciones. Entonces, Aristóteles desarrolla todo este excurso argumentativo sobre lo que es el tema de las falacias y de los sofismas. Es necesario señalar que mientras las falacias las desarrolla una persona por ignorancia o por error, en cambio el sofisma, quien esgrime en argumentación sofismas, lo hace con interés, con dolo, a propósito, para poder liquidar o reducir a su mínima expresión al contendor y dejarlo prácticamente, hablando en criollo, chichirimico, queda un títere sin cabeza, ¿no? Entonces, esto es bueno que se tenga presente. Una cosa es la falacia y otra cosa es el sofisma. Adelanto yo que quienes pretenden cambiar la Constitución por otra, incurren no en sofisma, sino prácticamente en falacia, ya veremos luego, por ignorancia o por un error de concepción, ¿no? Entonces, esa es una primera idea que quiero que quede claro, ¿no?
Ahora, muchas veces ya los expertos en lógica señalan que las falacias y los sofismas se conjugan. Y aquí cabe también hacer una distinción. Los gobernantes, tanto como los opositores, es decir, los que detentan el poder, como los que se oponen a él y son contendores, suelen utilizar algunas falacias, que aquí es bueno precisarlas. Por lo menos, una de las falacias es prácticamente el argumento ad verecundia. El argumento ad verecundia, el Magister Dixi, es la falacia de la autoridad, que consiste en que el sujeto que predica algo no lo dice porque le sale del alma de él cognitivamente, sino que esgrime porque lo dijo, ponga usted una gran autoridad, porque lo dijo Carlos Marx, porque lo dijo Federico Engel, porque lo dijo Martin Heidegger, o porque lo dijo un político políticamente incorrecto, es cierto. Y aquí cabe, queridos amigos, señalar si es cierto porque lo dijo tal autoridad o es cierto porque el enunciado que predica el sujeto que emite esa idea, ese concepto, esa afirmación, es epistémicamente correcto o no. Esa es una primera falacia que se suele utilizar con mucha trampa y en términos irresponsables. La segunda falacia es el argumento ad verecundia, la falacia ad hominem, que consiste en descalificar al oponente. Lo descalifica y quien esgrime este argumento no lo refuta, no refuta lo que está diciendo el contendor, sino que lo descalifica porque realmente es comunista, es fujimorista, es aprista, es gay, es qué sé yo. Es decir, lo descalifica en términos de estigma, en términos de una prédica presuntamente moral, ¿no? Entonces, ahí, quiere decir que con este argumento de la falacia ad hominem, quien emite tal cosa resulta ser falso porque lo dice él. Entonces, esto son las falacias que realmente han estado siempre en la condición humana. Ya como verán ustedes, Aristóteles en el mundo antiguo lo abordaba. Y en el mundo gótico siempre se apelaba a este tipo de pugilatos argumentativos. Por ejemplo, los sofismas. Yo les recomiendo, hay una célebre novela, hace poco estuve revisando algunas cosas de Umberto Eco. Umberto Eco publicó una bellísima novela gótica que se llama El nombre de la rosa. Y ahí también se desarrolla una falacia que sigue siendo objeto de discusión porque hay un personaje que hace la labor de Borges, Pérez Burgos, el ciego, bibliotecario, que no quiere que lean una presunta obra de Platón, me parece, en torno a el arte poético. ¿Por qué? Porque él decía que la risa generaba una actitud ya de pecaminosa y no se debería sonreír en el reino de este mundo, porque la discusión era si Jesús habría sonreído o no. Miren, temas bien bizantinos, pero que formaban parte de este tipo de sofismas, ¿no? Entonces, si en el mundo gótico, en el mundo antiguo, se utilizaban este tipo de argumentos falsos, hoy, en los tiempos de la posmodernidad, se ha desarrollado en términos más complejos, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero señalar? Que en los últimos tiempos se ha podido desencadenar una suerte de un fenómeno que aquí podríamos llamar la posverdad. Este concepto forma un tópico de reflexión en la sociología contemporánea y en la filosofía. Y en líneas generales consiste en que los medios de comunicación, junto con las redes, empiezan a desarrollar una suerte de medias verdades
o medias mentiras. Sobre todo se trata de que, a ver, me explico de otra manera, para que no quede un poco enredado. Por ejemplo, la prensa, su labor de ellos es transferir el componente fáctico del flujo noticioso. La noticia está compuesta por un flujo fáctico, que es el hecho noticioso. Pero cuando la prensa a ese hecho noticioso lo almariva, lo edulcora, lo emperejila, lo acomoda a su discrecional manera de dárselo a la sociedad, obviamente puede que esa verdad sea una mentira, o sea, la prensa puede dar por un hecho verdadero algo que es falso, o construir, aprovechándose de las corrientes de opinión, construir ciertas corrientes, ciertas ideas para que la gente tenga una suerte de identificación, ¿no? Entonces yo aquí en un trabajo anterior señalaba pues que la posverdad implica una suerte de una propaganda política interesada, acompañada por la mentira, dado que existen expertos y especialistas en impulsar en la función política estas mentiras modernas, ¿no? También señalaba de que ella cumple un rol de crear la manufactura del consenso que necesita el gobierno para impulsar una toma de decisión política, como es en este caso una presunta reforma total de la Constitución. En líneas generales, todo este marco previo interesa para abordar recién el tema de lo que me preocupa a mí. Entonces, lo que yo quiero señalar aquí es la siguiente idea, una suerte de tesis. Quienes propugnan que la Constitución, no solamente aquí en el Perú, sino de cualquier país del mundo, es la causante, la etiología de los males, y su cambio significaría la solución de los problemas de la República, incurren en una falacia. Y se los voy a demostrar en estos momentos. En primer lugar, quienes asumen ese planteo, asumen una concepción de constitución como una concepción taumatúrgica, ¿no? Entonces, lo taumatúrgico es lo milagroso, lo mágico, lo prodigioso, y es la capacidad de realizar prodigios, fenómenos considerados sobrenaturales o más allá de las capacidades humanas por parte de un agente al que se considera extraordinario, como un mago o un santo o incluso un rey. También se atribuyen cualidades taumatúrgicas a ciertos objetos, como pueden ser las reliquias. En este caso, lo taumatúrgico sería el texto constitucional, entendiéndose que el texto constitucional que hoy se tiene es la causante que desencadena los males de la República y que su supresión total de ella significará el inicio de un nuevo derrotero en donde la República va a tener una nueva normatividad que refunda la República y se desarrolle solucionándose esos males que había desencadenado el texto constitucional. Eso, queridos amigos, en realidad es una concepción absurda y no tiene, digamos, asidero. Digo esto porque cuando uno desarrolla las afirmaciones, es bueno que se haga también, nuevamente vuelvo a un tema un poco filosófico o epistémico. En el mundo de las verdades y las falsedades, la epistemología ha distinguido verdades formales y verdades materiales o empíricas. Entonces, las verdades formales no son más que lo que corresponde a las ciencias de la lógica y la matemática. Sus enunciados son apodícticos, necesarios, y no requieren ser contrastados ni cotejados. En cambio, las verdades empíricas se expresan en dos grandes derroteros de las ciencias, que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Lo que caracteriza a ambas ciencias es que sus enunciados o sus proposiciones son contingentes, que pueden ocurrir o no, que son verdades relativas, no absolutas, y que
a cada enunciado o proposición se requiere que sea contrastado, cotejado, experimentado, comparado. Si no ocurre eso, ese enunciado es falseable. Y digo esto porque cuando se plantea la tesis de que se debe suprimir la Constitución y auspiciar un nuevo texto constitucional, obviamente eso ya simplemente corresponde a una postura ideológica o a una decisión política, pero que no tiene sustento empírico de que eso va a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, yo quiero aquí conversar de que la concepción taumatúrgica de constitución, que aquí me atrevo a lanzar esta suerte de tipología provisionalmente para efectos pedagógicos nada más, parte de una concepción que tiene que ver con una de las clasificaciones de constitución. Me explico. El profesor Manuel García Pelayo, que fue el primer presidente del Tribunal Constitucional de España, vivió muchos años en Venezuela del exilio de Francisco Franco, en algún momento en un maravilloso libro, un clásico libro que se llama Derecho Constitucional Comparado, desarrolló una triple clasificación de constitución. Esto es importante para lo que voy a explicar. Él habla de las constituciones racionalistas, constituciones históricas y constituciones sociológicas, ¿no? Entonces, las constituciones racionalistas provienen de la concepción racionalista, en mérito del cual el humano, al concebir en su constructo mental un proyecto racional de norma que pretende regular la realidad, se piensa, se reputa que por el solo hecho de haber elaborado in abstracto este texto constitucional, ya se va a cumplir a pie juntillas. Primera clasificación. La segunda clasificación es la concepción histórica, en donde se trata de que el alma de la nación es la que debe ser el elemento que desencadene en el legislador constituyente el insumo para elaborar el texto constitucional. Ahí habrán componentes de lo vernáculo, lo tradicional, lo idiosincrático, lo cultural, el pasado, el presente y el futuro, el alma popular. Y por lo tanto, ese texto debe reivindicar esta idiosincrasia cultural, esta concepción multicultural. Y obviamente está la concepción sociológica, que es probablemente la que pesa o la que debería pesar, que es la siguiente, que la realidad es la que debe ser el elemento que desencadene una regulación normativa de naturaleza fundamental a partir de lo que es el escenario de lo ontológico del ser, de la realidad de un país. Esa es la concepción sociológica en donde se tendrán en cuenta los factores sociales, los grupos económicos, los grupos de poder, las estructuras de las economías. Todo eso es la concepción sociológica. Pero quiero prácticamente retomar la concepción racionalista. El racionalismo ha sido alimentado como concepción decimonónica. El racionalismo tiene como fuente desencadenante el liberalismo en su acepción iluminista. Por lo tanto, una concepción taumatúrgica de la Constitución viene a ser una suerte de variante de una concepción racionalista, en donde el iluminismo se presenta como un gran metarrelato del que hablaba en un momento el filósofo Jean-François Lyotard. Y metarrelato en esta perspectiva significa profecías no cumplidas. Digo esto porque una constitución nueva para el país que existe en estos momentos es un país en donde la coyuntura y el momento no es el adecuado para un cambio total del texto constitucional, porque va a ser una profecía no cumplida de que la solución a los males de la República es cambiar de constitución. Simple y llanamente lo que pasa es que más que el problema de un concepto normativo,
se trata del componente humano. Miren ustedes lo que decía un profesor, Ivo Duchasek, decía, actualmente ya no se considera a las constituciones como los centros de gravedad de los respectivos sistemas políticos nacionales, sino que se las considera simplemente como uno solo, aunque muy útil, de los numerosos elementos que componen y caracterizan un determinado sistema político. Las constituciones no son un punto de partida ni un punto de llegada, sino solamente un punto intermedio en el desarrollo de un sistema político. En el mejor de los casos, cabe esperar que la Constitución, junto con otros muchos instrumentos, ayude a coordinar las actividades y las expectativas de la nación. Esto es fulminante y demoledor, porque el texto constitucional, Sartori lo tiene en un libro que se llama Ingeniería Constitucional, es apenas un engranaje dentro del complejo mare magnum de un sistema político. Si bien es el centro de gravitación de dos derroteros, la regulación del estatuto del poder de quienes llegan a gobernar, cómo deben gobernar y cómo deben fenecer en el gobierno, ¿no? Ese es el estatuto del poder. Y por otro lado, lo que nos interesa a los humanos de a pie, a los ciudadanos comunes y corrientes, es el estatuto, la regulación del estatuto de las libertades, los derechos fundamentales y las garantías que debe este país suministrar a cada ciudadano. En consecuencia, queridos amigos, colegas, estudiantes, la coyuntura para poder cambiar de constitución no es por ahora el momento. Con esto no quiero decir de que la Constitución del 93 sea una constitución sacrosanta. Puede impulsarse reformas constitucionales. Una cosa es la reforma constitucional y otra cosa es el cambio de constitución. Quienes proclaman el cambio de constitución incurren prácticamente en la falacia o porque candorosamente piensan de que por el mero hecho de cambiar de constitución se va a solucionar los problemas, y obviamente ya vemos que eso no es así, o por ignorancia o por error. No creo que sea por una actitud, es un interés seguramente ideológico de algunos grupos de izquierda, es legítimo y es comprensible, pero el país no vive un escenario constituyente. Lo que se vive es más bien un escenario de una contingencia que forma parte de un fenómeno mundial, que es el tema de la pandemia. Y el país no está para elaborar una nueva constitución. Lo que está en estos momentos, lo que se tiene que enfrentar es el tema de la pandemia, el tema de cómo enfrentar la suministración de las vacunas y cómo poder desarrollar un problema de orden económico, de reflotar todo lo que está en estos momentos en una situación calamitosa. Ese es el problema. Y por lo tanto, debo señalar también que quienes proclamen una constitución no podría, bajo los marcos de un poder constituido, o sea, el Parlamento que asuma en cualquier momento a partir del 28 de julio, no podría convocar a una constitución a su supresión total, porque eso ya el propio Tribunal Constitucional ha desarrollado en el marco de la teoría del poder constituyente, que una cosa es la supresión parcial de la Constitución, la reforma parcial, y otra cosa es la total. Y el tribunal ha dicho que si se va a desarrollar, puede un poder constituido, que es el Parlamento, reformar totalmente la Constitución, podría, pero parte de un presupuesto. ¿Cuál es? Que se convoque referéndum. Muy al margen de esto, como repito, eso significaría entrar en un laberinto que no nos va a llevar a buen puerto.
pues mientras la gente se sigue muriendo y mientras haya una inoperancia política, en lugar de que los legisladores del poder constituido establezcan todas sus energías, toda su creatividad para desarrollar y reflotar el país que se encuentra en ruinas, no se puede en estos momentos estar en una discusión de una coyuntura constitucional porque no es el momento. Y sería seriamente irresponsable convocar en este escenario a un cambio total. Se puede plantear reformas parciales, y en algún momento, mutatis mutandi, cambiando lo que se debe cambiar, se podrá prácticamente desarrollar un escenario constituyente. Pero las contingencias y el momento no lo permiten. Entonces, yo quería simplemente conversar sobre esta situación. Además, debo señalar que entre la Constitución y su aplicabilidad, eso se denomina dinámica política. Y la dinámica política, desde el punto de vista ya del derecho constitucional y de la ciencia política, está conformado en una tensión, la tensión entre la norma y la realidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entre lo que predica la Constitución y lo que ella ocurre en la realidad se genera una tensión expresada en las siguientes categorías que paso en estos momentos a abordar. Esa tensión entre la norma y la realidad desencadena tres factores o tres elementos. Uno, las vigencias constitucionales. Otro, las mutaciones constitucionales. Y en tercer lugar, las desconstitucionalizaciones. Las vigencias constitucionales son aquellas cláusulas constitucionales que tienen vigor, presencia, facticidad, que se cumplen, y también hay otros factores extraconstitucionales que se desencadenan y coadyuvan a cierta vigencia y no necesariamente del mundo normativo constitucional, sino que son factores de presión, de poder del mundo de la realidad. A todo eso se le llama vigencia, que supone facticidad. Pero cuando esa vigencia supone la aplicación de una norma y se aplica mal, ya deja de ser vigencia constitucional y entramos a la mutación constitucional. La mutación constitucional es una técnica en donde la norma que se pretende aplicar se aplica, pero desnaturalizándose. Se le da un sentido distinto a lo que quiso el legislador histórico del Poder Constituyente. A eso se le denomina mutación constitucional, que fue pergeñada en su momento por Georges Linné y luego por un discípulo chino que escribió un célebre libro que se llama también Las mutaciones constitucionales, que tienen algunas tipologías, pero que en esencia es darle un sentido distinto a lo que quiere la norma constitucional. Estos dos elementos, de una u otra manera, existen en todos los países. Hay vigencias constitucionales y hay mutaciones constitucionales, ¿no? Pero otro factor que sí es más delicado es el fenómeno de la desconstitucionalización. Y en la desconstitucionalización encontramos prácticamente una serie de factores en donde ya hay conductas gubernamentales que violan expresamente la Constitución. Estamos hablando de golpes de Estado, de fraude electoral, de corrupción política. Estamos hablando de terrorismo de Estado y terrorismo de abajo. Estamos hablando de otras figuras que aquí este profesor Alan Wolf tiene publicado un libro que se llama La maldad política. La maldad política, ¿no? Y aquí él habla sobre otro fenómeno de desconstitucionalización como es el genocidio, el terrorismo, la limpieza étnica y las torturas. Y esto forma parte de el escenario de muchos países de América Latina y hasta hemos tenido, y ojalá que no tengamos en el Perú.
Por lo tanto, queridos amigos, la tesis que aquí simplemente quiero como en voz alta, no quiero aprovechar una plataforma académica para desarrollar una postura política. Yo no tengo la más mínima vocación de persuadir ni nada, simplemente que la moral académica me permite hacer un deslinde epistémico de que la Constitución, como presunta causante de los males y presunta solución a los problemas, significa asumir una concepción taumatúrgica. Y lo taumatúrgico es una ilusión constitucional, es un espejismo. El problema no es de orden constitucional, el problema no es de la norma, el problema es simple y llanamente de las personas de carne y hueso, porque los seres humanos, de una u otra manera, tenemos sentimientos, tenemos pasiones y se generan una serie de situaciones que de repente el ser humano que llega a ocupar un alto cargo público no está en las posibilidades de estar a las alturas de esas decisiones. Lamentablemente, el actual régimen político que tenemos, no sé si por razones de la propia pandemia, pero hay una ineficacia. Y lo que se requiere aquí es que en lugar de estar perdiendo el tiempo en temas bizantinos por ahora, es necesario más bien que todas las energías de las grandes decisiones colectivas que estén en el Parlamento, tanto como en el Poder Ejecutivo y en los demás órganos que estructuran el Estado, centren para poder enfrentar el tema de la pandemia. Martin Heidegger tiene esta frase que señala más o menos que las grandes decisiones se toman en medio de una tormenta. Y una de las grandes decisiones aquí es tomar decisiones políticas, pero con eficacia. Nuestra gente se está muriendo por un tema elemental, el oxígeno. No hay las famosas camas UCI. Ya la crisis sanitaria ha puesto en evidencia nuestra pobreza estructural, a pesar de haber sido un país muy rico dentro de América Latina. Pero no queremos ponernos a llorar, sino que lo que tenemos que hacer es, desde nuestra interioridad, generar un esfuerzo de resiliencia, la resiliencia política, afirmar los valores de solidaridad y simple y llanamente que el país deje de estar en las confrontaciones que hemos estado viviendo y que en algún momento quien llegue al gobierno unifique todas las fuerzas políticas para que el país llegue a superar esta terrible crisis generada por esta pandemia que aquí ya está teniendo una situación muy dolorosa porque cada persona, cada familiar ha tenido a un ser querido que ha fallecido, ¿no? Yo prefiero dejar en líneas generales esa preocupación y me gustaría más bien conversar sobre esta propuesta. En síntesis, para terminar, quienes auspicien un cambio total de constitución se encontrarían en un error de concepción jurídica porque no es el momento. Legítimamente tienen su derecho a plantearlo como proyecto político. Eso yo no lo cuestiono. Pero no es el momento, no es la hora. Como decía el Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Pero hoy no es la hora. Hoy es la hora de que los gobernantes lleven al pueblo como en la barca a buen puerto. Y ese buen puerto es superar esta pandemia y que se unifique todas las fuerzas políticas en aras a un solo norte, que es nuestra patria, en el marco de este bicentenario que nos encuentra en una situación muy dolorosa, pero que, repito, es necesario tener la resiliencia y la solidaridad para poder enfrentar esta situación. En líneas generales, queridos amigos, muy breve era esta pequeña reflexión sobre el tema de las falacias, el tema de lo que son los sofismas
Y estoy dispuesto a que si se me formule las preguntas que estimen conveniente, yo con todo gusto podré conversar con ustedes. Muchas gracias, queridos amigos, por su amable atención. Gracias, doctor Gerardo Eto, por su excelente disertación. Y bueno, nos has dado un excelente tema y sobre todo para los políticos, ¿no? Para los que están en campaña y haciendo uso de la Constitución, al parecer como un caballito de batalla para generar polémica y ganar votos, ¿no? Eh, Excelente tema, doctor Gerardo Eto. A ver, esperemos unos minutos, doctor, para ver si las preguntas de nuestros agremiados, nuestros colegas, para que lleguen acá. Démosles unos minutitos, por favor. Bueno, no hay preguntas. Parece que ha quedado bastante claro su exposición y bien clara la posición que usted nos ha dado, ¿no? Que esta fórmula de estar solicitando o utilizando la Constitución para, como políticamente, ¿no? Ahorita en este estado de campaña que nos encontramos. Sí. Doctor Gerardo Eto, a nombre del doctor José Arce Villafuerte, decano de la Orden y de la presidenta de la Comisión de Derecho Constitucional y de todos sus integrantes, reiteramos el agradecimiento por su excelente ponencia y de igual forma al público asistente, invitándolos a que continúen participando de este espacio académico denominado Martes Constitucionales. Gracias, doctor Gerardo Eto Cruz. A ustedes, muchas gracias. Muy amable por su invitación. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor.